Vemos engranajes, vemos la imagen de ese film extraordinario de Chaplin, Tiempos Modernos, donde nos relataba la cara oscura o la cara más dura de la revolución industrial. Un proceso que arranca por el siglo XVIII, se incrementa extraordinariamente en el siglo XIX, que tiene que ver con un salto civilizatorio extraordinario, con un gran progreso, en el centro del cual estaban las máquinas. Se produjo en Occidente, se produjo en Europa. ¿Por qué se produjo allí y no hubo revolución industrial en China, por ejemplo? ¿Por qué Asia quedó al margen? Por una razón muy elemental: el tipo de sistema educativo, el tipo de preguntas, el tipo de razonamientos, el tipo de entrenamiento intelectual que tenían esas sociedades. Estamos en un momento muy similar. Estamos metidos, probablemente no nos demos cuenta porque esta revolución invade nuestra cotidianeidad, en una revolución parecida. Esa revolución tiene que ver con cosas tan misteriosas como el espermatozoide. Leíamos en Clarín una nota publicada por María Eugenia Estensoro que contaba cómo en la Universidad de Stanford se estudia que dentro de 20, a lo sumo 40 años, va a ser posible tener hijos sin tener sexo. ¿Por qué? Porque con la piel de alguien se va a poder generar un embrión instalado en el seno materno y se va a poder seleccionar las características de ese nuevo ser humano, eliminando, por ejemplo, enfermedades. Es un cambio que genera cantidad de problemas de orden ético, de orden jurídico. Tenemos mucho más a mano esta revolución si miramos nuestro teléfono. Es algo que sucede desde hace pocos años. Hay que recordar aquel ladrillo que era el primer móvil que conocimos, desde aquel ladrillo al teléfono inteligente. En realidad ya no llevamos un teléfono en la mano, llevamos una computadora. ¿Cómo se le llama eso? Inteligencia artificial. Es el robot que atemoriza porque reemplaza a la mano de obra humana, como la máquina también la reemplazó. Ese mundo de espermatozoides, de biotecnología, de robots, está produciendo en los últimos 10, 20 años un cambio más importante, una aceleración histórica más importante que la que se produjo en miles de años. ¿Qué está en el centro de ese fenómeno? El conocimiento. Para decirlo de otra manera, la escuela. Eso es lo que se está debatiendo en la Argentina. ¿Cuál es nuestra relación con esa frontera de progreso? Les voy a dar algunos datos relativos justamente al conocimiento. Hay unas pruebas, que son unas pruebas que tienen que ver con la educación, se llaman PISA, las organiza la Organización de Países Desarrollados, evalúan ciencia, lectura y matemática. Fíjese cuáles son los primeros 5 países que estuvieron a la vanguardia del mundo en ciencia: Singapur, Japón, Estonia, Taiwán y Finlandia. En lectura, Singapur, Hong Kong, Canadá, Finlandia e Irlanda. En matemática, Singapur, Hong Kong, Macao, Taiwán y Japón. Le tendría que llamar la atención algo, sobre todo en matemáticas. Los 5 son asiáticos. Quiere decir que hay un cambio en el centro de gravedad del conocimiento en el planeta. ¿Cómo nos estamos quedando nosotros respecto de esta carrera por el conocimiento? Esta carrera por el progreso. Es un poco duro decirlo así, pero tal vez merece que uno lo diga así. Estamos instalados en el modelo Baradel. ¿Y por qué le atribuyo a Baradel tanta responsabilidad? Porque nos acabamos de enterar de que como tiene internas en el sindicato de educadores de la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA, el 17 de mayo, él necesita realizar un paro de un día por semana de aquí hasta el 17 de mayo. Es decir, él necesita que los chicos de la provincia de Buenos Aires falten a clase un día por semana de acá al 17 de mayo para retener su posición de poder sindical. Esto es el cambio de todas las prioridades. Pero saquémoslo a Baradel del medio porque tampoco es tan importante. El problema excede, por supuesto, al sindicalismo. Tiene que ver con la calidad
y la perspicacia de la clase política y en todo caso con la sensibilidad de toda la sociedad. Le cuento un dato. Cualquier chico de Colombia, Chile o Cuba, no estamos hablando de un país rico, Cuba, cuando termina cuarto grado, tiene el conocimiento de un chico argentino de la escuela pública cuando termina la primaria. En 4 años tiene el conocimiento que necesita un chico argentino lograr 7 años. En la Argentina hay una obligación de establecer la jornada extendida de educación. Solo el 13% tiene esas horas de clase. En la provincia de Buenos Aires, solo el 2,2% tiene jornada extendida y en la capital 44%. ¿Escuchó? 44% en la capital, 2,2% si cruza la General Paz. Acá está el problema. Una educación retrasada es el fracaso de la igualdad. Es el fracaso de la igualdad de oportunidades. La escuela pública está en retroceso. A Macri se le escapó decirlo, los chicos caen en la escuela pública. En los últimos 10 años, que fueron los años gobernados por un grupo que parecía defender la escuela pública, la escuela primaria estatal perdió 56.000 alumnos en la provincia de Buenos Aires y la escuela privada adquirió 100.000. Quiere decir que las familias, los chicos, huyen de la escuela estatal y tiene un destino distinto a aquel que tiene la suerte de ir a una escuela privada. Tiene inclusive más días de clase, aunque sea una escuela privada sencilla, parroquial. Es un poco depresivo todo este panorama, pero para que no se vuelva tan depresivo, le voy a pedir que preste atención a estos nombres. Son nombres desconocidos, lamentablemente, porque deberían ser más conocidos. Martín Migoya es un argentino, tiene una empresa que se llama Globant. Está instalada en San Francisco, es la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica. Fabrica, entre otras cosas, o mejor dicho, le pone inteligencia a la banda que se usa cuando uno va a Disney para entrar automáticamente en los juegos. Una pulsera inteligente. Le doy otro nombre de estos argentinos desconocidos, Ignacio Juárez o Nicolás Canevaro, que fabrican unas usinas eólicas de uso doméstico, una de las cuales está en la casa del fundador de Google. Todo esto lo relató en una nota en Clarín Silvia Neistat. Contó cuál es la frontera en la que están instalados determinados compatriotas. Matías Travisano, que se dedica a manejar grandes toneladas de información por modelos matemáticos. Jimena Ares está en la Universidad de Stanford, el corazón de esta revolución tecnológica. Maneja robots destinados a medicina. Marcos Galperín es el fundador de Mercado Libre, que seguramente usted conoce. Es una experiencia que se estudia en Stanford como revolución tecnológica. Y Emiliano Kagerman, que fabrica mini satélites que cuestan 1000 veces menos de lo que cuesta un gran satélite para obtener información de la superficie humana. Estamos en este mundo donde estos argentinos están instalados en esa frontera. Están en el siglo XXI. ¿Cuál fue su clave? No es el dinero, es el conocimiento. No son los granos, es el conocimiento. No es la naturaleza, es el conocimiento. Estamos entre ese mundo del robot y el mundo de Roberto Baradel.